Entonces, ahorita vamos a hacer lo que es el mapita de DAI, de diarrea aguda infecciosa, ¿ya? Ahora sí, todos listos. Entonces, en la parte de lo que es enfermedades infecciosas. Entonces, tenemos primero, como empieza acá este cuadro con el título, ¿no? Dice diarrea grandote. Entonces, lo primero es siempre definir ante qué estamos. Entonces, ¿cuándo es diarrea? ¿Cuándo yo hablo de diarrea? Primero me centro en un tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá tengo mi reloj, o sea, en 24 horas, en un día que deben haber, clásicamente nos dicen que deben haber por lo menos tres deposiciones y que hayan cambiado la consistencia, ¿no? Lo que es habitual, de lo que normalmente debería ser pastoso, a la consistencia, discúlpeme, ha disminuido, ¿no? Que es semilíquido, líquido. Entonces, tres deposiciones y lo que va a disminuir es la consistencia, o sea, es decir, que la diarrea se define como que hay cambios en las características de las deposiciones. O disminuye la consistencia o son muchas veces, hay muchas deposiciones, aumenta la frecuencia, ¿no? Disminuyen las consistencias de bol de líquido o medio o aumenta la cantidad de deposiciones que hay en el día. Y cuando ustedes ven un paciente que viene con ese ítem que lo trían así, que te dicen viene por diarrea, siempre es importante, a pesar de que la mamá lo diga con esas palabras, sacarle bien el dato de cómo hace normalmente un niño. Y esto es importante porque los lactantes muy chiquitos que todavía no tienen, por ejemplo, alimentación complementaria, que solamente están con leche, hacen por lo general líquido o semilíquido, ¿no? O sea, esa es su consistencia. ¿Por qué? Porque solamente toman agua, porque solamente toman leche. Si solamente entra agua, pues también se trata solamente así. Y entonces es importante, porque a veces la mamita te dice, bueno, está con mi y le dices, te dicen, está haciendo líquido, y tú asumes que es diarrea, pero la mamá te dice, bueno, pero hace así siempre. Entonces es por eso. Entonces ver los cambios en las características que tienen estas deposiciones en los niños, ¿ya? Entonces eso es importante. Y después tendremos en qué tiempo o cómo se está desarrollando la diarrea en los niños. Entonces acá tenemos este que dice tiempo para yo poder clasificar a cómo es esta diarrea, ¿no? Entonces, yo tengo que la diarrea en mi niño puede ser aguda. ¿Y cuándo hablaré de aguda? Hablaré de aguda cuando está por debajo de los 14 días, ¿no? Menos, menos de 2 semanas, igual aguda. Y después tengo aquí eh, persistente y crónica. Todavía nunca yo he terminado de comer esto. Entonces, vamos a borrarlo. Este aquí es persistente. Y esta aquí es crónica. No me van a matar nunca, termina con eso. Y en la que es crónica, entonces será la que pasa la que es persistente, por lo menos la que pasa las 2 semanas. En este caso será la que está entre las 2 y las 4 semanas. Y la crónica será pues la que pasa ese tiempo, será la que está por encima del mes, ¿no? Por encima de las 4 semanas. Entonces, eso si yo quiero ponerle a mi diagnóstico, saber si mi diarrea es aguda desde ahorita o desde ese tiempo. Diarrea aguda, diarrea crónica. Listo, hasta ahí ya tengo la mitad de mi diagnóstico. Lo otro que yo debo saber es qué tipo de diarrea tiene mi niño. Entonces, voy acá, tipos. Entonces tengo, eh, según las características de que tenga estas posiciones. Si solamente es la consistencia la que está variable, si ahora es líquida, y más importante que eso, que no tiene sangre, así se define acuosa sin sangre. Entonces yo estaría ante una diarrea acuosa. Y si ya sé que es acuosa y encima sé que es menos de 2 semanas, ya tengo el nombre completo. Tengo diarrea aguda acuosa, ¿verdad? Entonces, si hay una diarrea que viene sin sangre, habrá una vez más otra que sí viene con sangre o con sangre. ¿Cómo se llama la que tiene sangre? Disentérica o disentería. Y la que trae sangre no solamente viene con sangre, puede venir con sangre, puede venir con pus, puede venir con moco, etcétera. ¿Ya? Entonces acuérdate, acuosa sin sangre es solamente agua, ¿no? Por decirlo así. Y la disentérica la que viene con sangre, con pus, con moco. ¿Qué otras características me puedo acordar yo? Que la cosa, además de que esa cosa, además que es líquida, que es líquida, esa cosa,
es que viene en cantidades abundantes, ¿ya? Viene en cantidades abundantes. Y entonces, si es muy acuosa, si viene en grandes cantidades, ¿qué riesgo tendrán más que ser los pacientes que tienen acuosa? ¿No? O sea, ¿cómo se pueden complicar? O sea, se complican más estos, ¿verdad? ¿Y se complican con qué? Con deshidratación, pues porque es lo que más están perdiendo es líquido, ¿no? Entonces, acá la diarrea acuosa es una diarrea líquida, abundante, que no tiene sangre y que produce deshidratación, ¿no? Así lo podemos englobar todas esas palabras. En cambio, la disentérica, que es la que viene con sangre, que es la que viene con pus, que es la que viene con moco, además de eso también viene en poquita cantidad. Entonces esto viene en poca cantidad, ¿no? Pero esa poca cantidad que sale, ¿no? Poca regular cantidad, es muy aparatosa, ¿no? Llama mucho la atención, pues porque sale sangre. Entonces ya tenemos esas dos diferencias para ver hasta qué estamos. Y ahora, lo otro importante es conocer algunos mecanismos por los cuales se producen este tipo de diarreitas. Entonces, dentro de la cosa tenemos acá dos. Tenemos la osmótica y la secretora. La osmótica, también llamada la malabsortiva. ¿Y eso por qué? Porque se produce por justamente mala absorción de algunos sustratos, ¿ya? Y después tenemos la secretora. Y la secretora está mediada por toxinas, ¿ya? La secretora está mediada por toxinas y estas toxinas van a estimular de que haya secreción de bastante agua y de bastantes electrolitos que se van a expulsar a través de las heces, ¿no? En cambio, la osmótica, hay algunas dificultades, hay algunos en lo que son las células que se encargan de la absorción que no pueden hacer esto adecuadamente, entonces se quedan los sustratos ahí y también se eliminan, ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos, ya tenemos también, digamos, el nombre NR, ya sé que es una diarrea acuosa porque no viene con sangre, sé que es aguda porque tiene menos de 2 semanas. Ahora con eso yo podré entrecruzar esto y saber quién está produciendo esa diarrea en mi niño, quién lo está molestando. Entonces para esto, para sacar la etiología, lo vamos a dividir en algunos de estos acápites por años, por edades. En el caso de que mi paciente sea chiquito, sea menos de 2 años, tenga menos de 2 añitos, si es una diarrea, que esto es para la salud, ¿ya? Entonces estamos acá, en esta parte, ¿no? De esto de aquí, por el momento, no nos olvidemos, lo vamos a separar, ¿ya? Entonces, si tiene menos de 2 años y estoy ante una diarrea que es acuosa y que es aguda, en este caso, y que está producida por mala absorción de sustratos, tengo que puede ser, en el primer lugar, sobre todo, y esto es muy importante, le vamos a poner con estrellita, porque es la que más causa el virus que más causa diarrea en niños, es rotavirus. Rotavirus igual niño, igual diarrea, igual niño chiquito, debajo de los 2 años. Y en segundo lugar, tenemos que también puede ser adenovirus, ¿ya? Ahora, por mala absorción de sustratos, en los niños más grandes, mayores de 2 años, tenemos que puede ser, por ejemplo, porque hayan consumido algo que no se absorba regularmente y se esté quedando ahí, como por ejemplo que la lactulosa, porque esa es la función de la lactulosa, es un sustrato que no se absorbe, ayuda a jalar agua y que se hagan deposiciones. Y que también podría haber acá que el paciente tenga parásitos. Intolerancia a la lactosa. Sí, podría ser porque es más grandecito y porque justamente pasa similar, pero recuerda que la intolerancia a la lactosa no es aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que está consumiendo continuamente tu pequeña, ¿no? Entonces probablemente no sea algo tan agudo, sea algo más crónico, podría entrar ahí. ¿Por qué? Porque no se va a ir hasta que tú no le quites, no le hagas una dieta restringida a tu paciente, ¿ya? Entonces ahora sigamos con la otra, que es la cosa secretoria. De sustratos. Ay, disculpen, por eso les dije, amigos, que si no se ve bien, me dicen. O sea, ¿a qué es a lo que se refiere con eso de sustratos? Es todo lo que debería absorberse y no se está absorbiendo, ¿ya? Es por eso. Entonces, ahora tenemos la secretora, que es la que está producida por las enterotoxinas, ¿no? Y las enterotoxinas en la luz intestinal lo que produce es que haya más secreción de agua, botan electrolitos y eso es lo que sale, ¿ya? Eso es lo que producen esas toxinas. Y tenemos que las secretoras agudas en niños
pequeños en general, que bueno, ya no vemos mucho y que producían justamente es como que la estrella en este caso en las secretoras. ¿Quién es? La bien conocida en nuestro país, el bien conocido, el Vibrio cholerae. Y en niños y ya más grandes, las diarreas acuosas secretoras pueden ser producidas por ese, que vendría a ser E. coli enterotoxigénica, ¿no? Justamente por eso, toxigénica, de toxina, de secretora, de acuosa. Y aquí, en este caso, también debemos recordar que si bien el siguiente microorganismo siempre sale más en disentéricas, Shigella también podría producir diarrea, cosas, etc. Pero lo vamos a poner chiquitito, ¿ya? Eso solamente en el caso que no tengas más opción, ¿ya? Y luego tenemos las otras, que son las diarreas disentéricas, que vienen con sangre, que vienen con pus, que vienen con moco, que se producen en poca cantidad, y que aquí el mecanismo es que hay una invasión de la mucosa, tanto del ilion como del colon, ¿ya? El colon como del ilion, por estos microorganismos. Y es esa invasión, eso que entra en la mucosa, lo que lo lastima, lo que lo lacera y lo que hace que se produzca ese pequeño sangrado, ¿no? Que es esa. Y entonces aquí también la vamos a poder dividir por edades, ¿ya? Y aquí sí es un poquito más variable, nos habrán menores de 2 años, acuérdate igual los 2 años, porque con eso lo relacionas con la parte de las acuosas, pero podrían llegar hasta los 5 añitos, ¿ya? Y después tenemos los mayores de 2 también a 5 añitos, y aquí hay que recordar dos cosas. Primero, si bien es cierto que en los más pequeños es más frecuente, ¿quién? Es más frecuente Campylobacter jejuni, ¿no? Y cuando me hablan de Campylobacter jejuni, y a mi mente se me vienen siempre las aves, ¿no? Las palomas, la enfermedad de las palomas, me dicen las mamás, es la granja, efectivamente, los animales en general, ya los animales, porque también hay otros que podrían ser vectores, digamos, por decirlo así, ¿no? Pero básicamente las aves y después también algunos otros animales. Entonces tenemos Campylobacter en los pequeños. Pero si bien es cierto que esa es así bien característica, cuando nos acordamos de la paloma, nos acordamos de la granja, todo, la que es más frecuente en ese. Y es más frecuente, y esa también en niños más grandes, es Shigella, ¿ya? Shigella leishmaniasis. Esa es más frecuente, ¿ya? Y ese es el microorganismo que produce con mayor frecuencia diarrea disentérica, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya tenemos esta parte de lo que son las agudas. Ahora vámonos con lo que son en temporalidad las que nos quedaban, ¿ya? De una manera más rapidito tenemos las persistentes y las crónicas. Y vamos rapidito porque clásicamente lo que nos interesa por un tema de consultorio, de topiqueo y de preguntas son las agudas, ¿no? Porque es lo que llega. Entonces ahora tenemos la persistente, que decíamos que estábamos entre las 2 y las 4 semanas. Entonces, ¿qué puede ser que le esté produciendo a mi paciente una diarrea que está entre 2 y 4 semanas? Estamos ahí, se está alargando algo. Se está alargando algo, esa es la palabra clave. Muy probablemente sea que mi paciente tiene un cuadro postentérico, una diarrea postenteritis. ¿Qué significa esto? Significa que es cursado con un cuadro agudo que no termina de resolver, muy probablemente porque lo que la ocasionaba inicialmente ya acabó su curso, pero sin embargo, digamos, el paciente no tiene los cuidados adecuados, quizás, por ejemplo, introdujo la dieta muy rápido, ¿no? Y se está extendiendo ese cuadro agudo. Y cuando ya pasa las 4 semanas, cuando se vuelve crónico, yo ya debo buscar otras causas, ya no solamente algo infeccioso, sino es algo que se puede estar quedando. Parásitos, efectivamente, las crónicas pueden ser persistentes y pueden ser parásitos. Y lo que yo también me debo acordar, los parásitos están acá. ¿Sí? Acá están los parásitos. Los dijimos aquí también, pero en las agudas, ¿verdad? Porque pues efectivamente, como son infecciones, un momento pueden dar agudas y pueden dar persistentes también. Pero ya cuando mi diarrea es crónica, cuando las pasa de las 4 semanas, yo ya tengo que buscar otras causas que quizás pasen lo infeccioso. Por ejemplo, que haya un componente inflamatorio. Entonces, que el paciente tenga enfermedad intestinal inflamatoria, lo que en parte se conoce como el
colon irritable, ¿no? Que come algo y tienen diarrea, que come algo y tienen diarrea. Después, si es un niño muy chiquito y está teniendo este tipo de compromiso y además quizás también hace infecciones respiratorias, se demoró en hacer el meconio, quizás de qué estoy hablando, quizás mi paciente tiene FQ. Y si yo sospecho FQ, probablemente en esa diarrea también lo que haya es esteatorrea, porque recuerda que en FQ hay insuficiencia pancreática, no se producen enzimas y no se pueden digerir bien lo que son las grasas. Entonces, en FQ podría darme una diarrea crónica. Y después lo que comentaban por ahí, que tiene que ver mucho con la alimentación, que cada vez más está en boga, y que vemos muchos más casos ahora que tenemos mayores posibilidades para hacer diagnóstico, son las que tienen que ver con los componentes alérgicos. Y dentro de estas, el más conocido es el APLB, que es la alergia a la proteína que se encuentra en la leche de la vaca, ¿no? Entonces, que vendría a ser, digamos, una variante, una escala, una fase de lo que se conoce normalmente como intolerancia también a la lactosa, ¿no? Tiene que ver mucho con esos componentes lácteos. Y le da a los pacientes justamente diarreas crónicas, ¿no? Diarreas que están ahí hasta que no se hace una restricción total de lo que son este tipo de componente en la dieta, ¿no? Mientras el paciente lo consuma, va a seguir con diarrea, ¿no? Y ellos tienen un fuerte componente alérgicos, pueden tener alergias a otras cosas, pueden tener multialergia, tienen datos de atopía, ¿no? Los ves si son muy pálidos, tienen eosinofilia en el hemograma, tienen su de humor, si son niños tienen el antecedente de los papitos que también no se han sufrido de asma, por ejemplo, o tienen rinitis, etcétera, ¿no? Son pacientes altamente alérgicos. Entonces, este cuadrito, este mapa mental es el de diarrea. La persistente es la que está entre las 2 y las 4 semanas. No es una diarrea que se está alargando. Las características pueden ser cualquiera. Puede ser acuoso, podría ser disentérico, podría ser. Porque cuando nosotros hablamos de agudo, persistente y crónico, de lo único que estamos hablando es de tiempo, de duración, ¿ya? Para colocarle eso al nombre al diagnóstico, ¿no? O sea, mi paciente tiene diarrea aguda, disentérica, por ejemplo, ¿no? Y tiene más de 2 años, sospecho que es Shigella. Entonces, sí, ¿no? ¿Qué diagnóstico? Diarrea aguda disentérica. Microorganismo o etiología, Shigella, ¿no? Shigellosis. Entonces, ese es más o menos el flujo. Entonces, ya ahorita que hemos visto diarreas, debemos recordar que lo importante de cuando un paciente está con diarreitas, sobre todo un niño, es que nosotros podamos asegurar la vía oral, ¿no? Para que este paciente pueda reponer sus pérdidas, tenga un buen estado de hidratación y no llegue pues a la complicación que es la deshidratación, ¿no? Y con esto, todo lo que se puede dar según el grado que el paciente tenga deshidratación. Entonces eso es lo que vamos a ver en este siguiente cuadro. Vamos a hacer el cuadrito de lo que es deshidratación, ¿ya? Entonces, en lo que es deshidratación, recuerda de que lo que primero debemos recordar es que cuál es la causa, ¿no? En este caso nosotros venimos de que el paciente está con diarrea, pero puede tener otro tipo de pérdidas, como por ejemplo vómitos. Puede ser un paciente que se esté deshidratando, digamos, por una infección también, ¿no? Por un aumento de las pérdidas, un aumento de las pérdidas insensibles, por ejemplo, en los pacientes que tienen cardiopatías, etcétera, ¿ya? Y una vez que ya ya sé que mi paciente dañó por esto, yo tendré que reconocer cuál es el grado de la deshidratación de este paciente para poder saber finalmente cómo lo voy a tratar. Y en este capítulo yo tengo que el paciente puede presentar, puede presentar diversos signos, ¿no? Entonces, dentro de los signos que son importantes que yo evalúe está siempre la conciencia. La conciencia es un signo bien importante, ¿ya? Conciencia. Porque es uno de los que me va a orientar principalmente cuál es la gravedad del paciente, ¿no? Y tú lo puedes ver rápidamente ahí en esos 3 dibujos. Tienes un niño que está alerta y llorando, uno que está irritable, muy irritable, y otro que ya está casi quedándose dormido. Y estas son justamente las diferencias. Y si tú encuentras una diversidad de signos, pero
Dentro de ellos, por ejemplo, quizás no encuentras las mucosas muy alteradas, porque es un niño quizás más grande, pero sí te llama la atención que se está quedando dormido, que está somnoliento, que estás letárgico, está soporoso. Ese es el dato que te debe llamar más la atención, que te debe mandar para poder clasificar a tu paciente y ver que en realidad tu paciente está en una deshidratación severa, ¿ya? Una es conciencia, otro es tono ocular. Tono ocular también te lleva más atención, sino el pliegue, no una deshidratación leve, no debería tener signo de pliegue. Entonces esos son datos importantes. Y lo otro también que debemos fijarnos es el volumen, ¿no? Clásicamente cuando nosotros hacemos un balance o queremos ver esta deshidratación, uno de los dos parámetros buenos para evaluar cómo está el estado de hidratación del paciente y cómo está respondiendo hacia nuestro tratamiento es, uno, el peso. Pero ¿qué sucede con el peso? Que yo tendría que saber cuánto ha pesado previamente el paciente, ¿no? Y si hace mucho no lo he empezado, en realidad no voy a tener quizás algo muy fiable con que comparar. Y el otro, pero, pero ese es uno de los más importantes quizás. Y el otro es la diuresis. Porque si el paciente no esté hidratado y no le estoy pudiendo yo aportar los líquidos, no hay cómo se produzca orina y por ende no va a orinar, ¿no? Y que un paciente esté en oligounuria, esté en anuria, no produzca suficiente orina, finalmente lo que hace es un daño en lo que son los riñones y puede producir una lesión, una injuria, ¿no? Una injuria renal aguda, ¿verdad? Entonces estos son los dos datos, ¿no? La contabilización de lo que es la diuresis es un buen parámetro para evaluar esta respuesta al tratamiento. ¿Ya? Y ahora sí, hay muchísimos datos y tú debes haber visto las tablitas también que te hablan de un montón de datos en los cuales tú te puedes fijar si tu paciente tiene deshidratación o no. Pero vamos a intentar hacerlo más sencillo con los dibujitos y vamos a orientarnos en que siempre el niño que tiene una deshidratación leve, porque estos son los leves o también conocidos como los que no tienen deshidratación, y algunos ya lo conocen así como sin deshidratación o deshidratación leve. Después tienes el que sí está deshidratado y esta es una deshidratación leve a moderada, clásicamente conocido como moderada. Entonces es leve, moderada, otras literaturas te dicen sin deshidratación leve, guioncito moderada, y finalmente si tienes la que es la severa, ¿ya? Y la severa que se puede clasificar como con shock y con shock y sin shock, ¿no? Entonces, vamos, los que son leves van a tener, pues, o que vienen sin deshidratación, no van a tener nada alterado, pues, ¿no? Quizás por ahí tendrán un signo que otro, pero nada más. Entonces, estos pacientes son pacientes que, como ves, lloran con lágrimas. No tiene sino el pliegue. No hay pliegue, ¿ya? Tono ocular conservado. No, aquí no hay ojos hundidos. Y lo que sí tienen son lágrimas mientras lloran. Mucosas orales húmedas, quizás muy ligeramente secas, pero por lo general húmedas. ¿Qué más puede tener este paciente? No tiene alteraciones todavía en sus funciones vitales. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que no está taquicárdico, que no está taquipnéico y obviamente tampoco tiene alteraciones en la presión arterial. ¿Y por qué siempre hay que recordar la presión arterial? Te voy a repetir, porque la presión arterial en un paciente que está malito, que está muy deshidratado severo, que está chocado, es lo último que va a cambiar dentro de todo su monitoreo, ¿ya? O sea, quitémonos esa idea de que un paciente chocado necesariamente tiene que tener la presión baja. En realidad lo que a mí me define shock es que mi paciente tenga signos de hipoperfusión. Y esos signos son, por ejemplo, que tenga frialdad distal, que tenga el llenado prolongado, que tenga los pulsos débiles, ¿no? Esos son signos de hipoperfusión. Hipotensión también, pero es un signo tardío, el último que aparece. Entonces, volvamos otra vez al primer dibujito, que es el niño que está llorando, está alerta, está consciente, su estado de conciencia es bueno, ¿ya? Recuerda eso. Tiene las mucosas húmedas, tiene llanto con lágrimas, está orinando. No hay alteraciones en la orina acá. No hay elevación de la frecuencia cardíaca. No hay elevación de la frecuencia respiratoria. No hay taquimia. No hay cambios en la PEA. Y orina, sí orina bien, ¿ya? Tiene la diuresis conservada, pero tiene pérdidas, ¿no? Entonces,
Este es un paciente que, bueno, ya vino con algún tipo de pérdida. Y ahora, lo otro importante que nos está pasando es el porcentaje, ¿verdad? Entonces, teníamos los leves, moderados, los severos, y podemos manejar los porcentajes de los múltiplos de 5 o los 3 y 9, ¿no? Entonces, vamos con los 5, tenemos que los leves son aquellos que han perdido un 5% de su peso, los moderados los que han perdido entre un 5 y 10, y los severos sí pues han perdido más del 10%, ¿ya? Y entonces con este pequeño que es el del plan A, ¿qué haré yo si es un paciente que ya entra, yo sé que o no está deshidratado, es una deshidratación muy leve, pero está teniendo pérdidas? Bueno, lo primero que hay que ver es que pueda tener pueda tolerar vía oral, ¿no? Entonces que pueda ser rehidratado por ahí. Entonces como todo es leve y aparentemente nada está verdaderamente comprometido, probablemente este niño sí pueda, y es por eso que la indicación del plan A es que el paciente reciba líquidos por vía oral. Entonces aquí es líquidos y la vía es vía oral, ¿ya? Entonces puede ser lo que usualmente le dan a este niño en casa, ¿no? Que aumente la ingesta de líquidos, puede ser, por ejemplo, el uso de la muy conocida panetela, ¿no? Pero lo importante es que tome más para evitar a que llegue a un estado de deshidratación. ¿Le puedo dar a este paciente sales de rehidratación oral o le puedo dar lo que deberían hacer los sueros de hidratación en general? Sí, sí le podría dar, pero ten en cuenta que no es la indicación principal de las sales. La indicación principal es el plan B, ¿no? O sea, el siguiente dibujito. Entonces, en este caso, si yo le quisiera dar sales de rehidratación oral, se los daría, ¿de qué manera? Se los daría a reposición. Entonces, ¿qué significa reposición? Significa que lo que mi paciente pierde, yo le daré. Entonces acá lo voy a poner, sales de rehidratación oral con un asterisco, porque te estoy diciendo que la indicación verdadera está acá. Y se lo voy a hacer B a B, que vendría a ser reposición volumen a volumen. ¿Y cómo se hace esta reposición volumen a volumen? Es decir, yo le calcularé a mi paciente según lo que pesa y le diré a la mitad que le dé lentamente el siguiente volumen según lo que le esté perdiendo. Entonces, si mi paciente, sus pérdidas son vómitos, pues le daré de 2 a 5 cc por kilo. Y si en realidad lo que mi paciente está perdiendo son deposiciones, está haciendo diarreíta, que es del tema de donde venimos, ¿verdad? Veníamos de diarrea aguda, de diarrea, yo le daré un poquito más. Le voy a dar 10 cc por kilo, ¿no? Y le explicaré a la mamita que por cada cámara que haga, por cada vómito que tenga, le daré esa cantidad de líquidos para poder reponer lo que él está perdiendo, ¿ya? Entonces, eso es en lo que tenemos la deshidratación leve, también conocida como sin deshidratación, con con el tratamiento por vía oral. Y después tengo lo que es el niño de medio, que ya es un niño que ya empieza a tener alteraciones. Pero una de las que más me debe llamar la atención es esto, que está irritable. Está muy irritable. Y este ya es un paciente que puede estar taquicárdico, que puede estar polineico o taquineico, que ya puede tener el pulso ligeramente débil, ¿no? Un poco ya no tan fuerte, ¿no? Es un niño que ya tiene ojos hundidos. Y a este niño le ves lágrimas, a diferencia del otro, no tiene, ¿verdad? Porque este ya tiene más signos de hidratación, tiene ojos hundidos, y acá, ¿qué más tiene? Tiene sed, y clásicamente lo escriben como avidez por tomar agua, tiene mucha sed. Y viene también con, ¿qué más? Con mucosas secas, este niño ya viene con mucosas secas. Puede empezar a orinar poquito, podría ser, en general todavía aquí tienen lo que es la orina conservada. ¿Podría tener signo del pliegue este paciente? Podría, pero no tan prolongado. Si tiene signo del pliegue, estará menos de 2 segundos, ¿ya? Entonces, aquí en este paciente que ha perdido un 5 al 10% de su peso, que está en una deshidratación moderada, que ya tiene signos claros de deshidratación, en el cual predomina el estado de conciencia, está muy irritable este niño, la indicación es que yo a él le dé sales de rehidratación oral. ¿Y por qué? Porque siempre se intenta conservar lo que es más fisiológico, y lo más fisiológico siempre es la vía enteral, ¿ya? Sea oral directa o sea con una sonda. Entonces, en este caso, mi primera indicación será darle por vía oral, si es que puede, y en este caso
la indicación pues serán sales, ¿no? Serán sales de rehidratación oral. ¿Y qué pasaría si yo intento darle por vía oral y el paciente no lo tolera y empieza a vomitar, por ejemplo, ¿no? O no puede tomar? ¿Qué es lo siguiente que yo haría? ¿Iría y le diría a la licenciada que ya le ponga su vía? No. Ajá, muy bien, Diego. Le pondría una zona nasogástrica que se conoce como gastroclisis, ¿no? Le pondría una gastroclisis para intentar preservar lo que es la vía enteral. Y desde aquí yo también lo puedo hidratar. Lo importante es que llegue finalmente el líquido a él. Entonces, en estos pacientes, tengo que si ha perdido, ¿no? Poco con 5% de su peso, estaría en lo que como que es leve, guioncito moderado, estaría en lo que es leve, yo le voy a dar, ¿cuánto le voy a dar? Le voy a dar de 30 a 50 cc en las primeras 3 a 4 horas, ¿ya? Entonces, por kilo en las primeras 3 a 4 horas. Entonces, si fuera moderado, le puedo dar un poquito más. Le puedo dar de 50, 100 cc por kilo, ¿ya? Ahora, si a pesar de que el paciente, digamos, se le ha puesto la gastroclisis y aún así no lo puedo hidratar correctamente, eso es una, otra se me sigue deteriorando o sigue teniendo muchas pérdidas. Y bueno, en general lo más usual es que la verdad en nuestro país no usamos mucho las gastroclisis, usamos más, pasamos a viendo venosa. ¿Puedo darle viendo venosa a este paciente con deshidratación moderada? Sí le podría dar. Sí le podría dar hidratación endovenosa y en este caso le podría dar de 50 a 100 cc por kilo, pero dividido en las primeras 3 a 4 horas, ¿ok? Y solamente antes ya de pasar a todo lo que es endovenoso, recordemos ese cuadrito de acá, que lo he copiado tal cual, y es por la composición de las sales de rehidratación oral y porque, bueno, a veces lo preguntan la verdad. Entonces, aquí hay que recordar dos componentes importantes de lo que son las sales de rehidratación. Como dice, son sales, incluye varios electrolitos, incluye glucosa, pero aquí lo importante es ver cuánto sodio tiene, porque es finalmente una de las principales cosas que se pierden, y recordar que tenemos la formulación estándar de la OMS y luego tenemos la reducida, ¿no? La estándar, que se usó clásicamente en lo que eran los tiempos del cólera, por la gran cantidad de pérdida hidroelectrolítica que tenían los pacientes, esta sal contiene más 1000 equivalentes de sodio, entonces contiene 90, ¿ya? Eso fuerte, contiene 90 mil equivalentes de sodio. Pero actualmente, al ser ya no y hacer las pérdidas ya por las deposiciones por otras causas y no ser tan severas, se le ha reducido la cantidad de sodio que tiene. Y entonces la que usamos actualmente, la que usamos normalmente, es la sal de hidratación que tiene 75 mil equivalentes de sodio. Y acuérdate que esa misma cantidad viene de glucosa, porque a veces viene en esa combinación las preguntas. Viene igual, 75 de glucosa, 75 de sodio. Ya. Y ahora finalmente vemos este último niñito que es el que se ve claramente comprometido, apenas tú lo ves, ¿no? ¿Cómo ves el trastorno de conciencia, cómo avanza, ¿no? Ves de un niño que está alerta, está atento, quizás un poco lloroso, ¿no? Pero bueno, y aquí lo que también debes diferenciar es que es distinto que un niño esté lloroso a que esté irritable, ¿ya? Porque el lloroso muchas veces, bueno, el lloroso en general, cuando está con su mamá, cuando lo carga su mamá, eso disminuye, ¿no? O sea, es un llanto que calma en los brazos de la madre, un llanto que calma a alguien que conoce. En cambio, el irritable, como esa irritabilidad viene a causa de que hay pues un trastorno a nivel del sistema nervioso, por los cambios que pueden ver en este caso por los electrolitos, por ejemplo, eso no va a cambiar. Así está en la mamá, así esté con la mamá, va a estar irritable. Y justamente la mamá te lo va a decir, ¿no? Ese dato viene ya desde que el paciente se ha estado complicando en su casita, ¿no? Por más que lo levantan, lo cargan, intentan jugar con él, sigue y sigue irritable, ¿no? Entonces, así va, ¿no? Entonces está alerta, está atento, quizás un poco lloroso, después está irritable y por último, cuando ya viene muy deshidratado, cuando está muy malito, el paciente ya no responde, está quedándose dormido, está letárgico, ¿no? Y por eso acá tú lo ves medio dormidito, ¿no? Entonces aquí ya hay un trastorno de conciencia evidente, está somnoliento. No voy a poner ahí porque se ve feito. Está somnoliento. Y lo otro es que como ves ya lo tiene los ojos acá muy hundidos, ojos muy hundidos. Y este niño no bebe.
no bebe agua. A diferencia del de acá, que tenía avidez por tomar, que tenía sed aumentada, el que ya está deshidratado severo no puede beber, pues ya está, como, está quedando dormido, ya que va a tomar, no bebe. ¿Qué más? Tienen pulsos débiles, se pueden ver pálidos. Y acá este paciente sí tiene signo del pliegue, que sí, de hecho debe tener, este signo ya dura más de 2 segundos, a diferencia de este que duraba menos, ¿no? Recuerda que aquí pues pueden haber también ya hay alteraciones en las funciones vitales y podría tener estos pacientes con deshidratación severa, solo bajo ese título, deshidratación severa nada más, la PA normal como la PA comprometida, ¿verdad? Entonces, ya, a este paciente ya lo clasifiqué, ya sé que está deshidratado severo, ahora lo siguiente que me toca es cómo lo voy a tratar, ¿no? Entonces, en este paciente, ¿qué haré? Lo primero que haré es hospitalizarlo definitivamente, se ve mal, luce luce muy mal, quizás hasta luce tóxico porque viene por una causa infecciosa, quizás está muy, muy deshidratado. Lo tengo que ingresar. ¿Y por qué lo voy a ingresar? Porque voy a dar un tratamiento que es más severo. Pues no le puedo dar por vía oral porque no bebe. Le tendré que dar todo por vía endovenosa. Entonces, lo primero que yo debo definir es también que yo debo tener siempre en cuenta es con qué lo voy a hidratar, ¿no? Ya lo estoy hidratando con por vía endovenosa. ¿Qué le puedo dar? Pues le puedo dar cristaloides, le puedo dar la vieja confiable, el cloruro de sodio, el 9 por mil. ¿Qué más le podría dar? Le podría dar solución polielectrolítica, le podría dar solución polielectrolítica. ¿Qué más le puedo dar y que las guías recomiendan mucho? Les encantan las guías, lactato de Ringer. Entonces, esas son mis opciones. Contamos con esas en algunos hospitales, sí. Revaletti tiene, por ejemplo, el lactato, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que el lactato es muy caro y lo usamos en situaciones muy especiales en las que ya el tema de los electrolitos y la hidratación tiene que ser bien fina, como por ejemplo grandes quemados, niños grandes quemados, usamos lactato Ringer. En general, más lo que se usa es cristaloides, ¿no? Cloruro de sodio. Ya. Y lo segundo, ya yo vi mi paciente que está deshidratado severo y ahora lo toco mientras lo examino y veo que tiene frialdad distal, está muy frío, veo si está perfundido, no tiene signos de hipoperfusión, veo su llenado está por encima de 2 segundos, está prolongado, está lento, los pulsos están débiles. ¿Qué significa? Que mi paciente se está chocando, tiene signos de shock, tiene signos de hipoperfusión. ¿Tiene presión normal, doctor? Entonces todavía no está chocado. No, podría estar chocado, puede estar chocado y tener la presión normal. Y conforme va avanzando este proceso ya la presión puede decaer. Entonces, primer paso antes de darle algo más es ver si está chocado o no, porque si está chocado, mi manejo cambia. Tengo que aumentar, expandir ese volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con bolos. Muy bien. Lo voy a hacer con un bolo. ¿Y de cuántos son los bolos? ¿De cuántos son los bolos? Ya, de 20 cc por kilo. En realidad, sí, tienen razón, es de 20 cc por kilo, pero vamos a manejar un rango porque recordemos que no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que tienen patologías agregadas en las cuales uno no los puede sobrecargar de volumen. Entonces, sí, el rango que vamos a manejar es justamente ese. Es de 10 a 20 cc por kilo, ¿no? ¿Y esto por qué? O sea, por ejemplo, los pacientes cardiópatas. Un cardiópata le podremos dar la misma cantidad de volumen que le damos a un niño normal, un niño que tiene un corazón sano. Pues no, porque lo podemos congestionar, ¿verdad? ¿No? Ese corazón no funciona igual, entonces le aumentaríamos mucho la precarga. Entonces a ese paciente yo me quedaré más en el 10, solamente le pasaré 10 cc por kilo para el bolo. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos también los pacientes nefrópatas, los pacientes que ya tienen una enfermedad renal establecida, que tienen ese antecedente, tampoco manejan los líquidos de la misma manera y a ellos también yo les tendré que dar 10 cc por kilo. Por último, los pacientes desnutridos, muy desnutridos crónicos, también tienen alteraciones en el medio interno que no les permite controlar bien los líquidos y por ende tampoco le puedo dar 20 cc por kilo, le daré 10. Espérate que no puedo ver bien tu pregunta. No, o sea, es diferente que uno tenga una deshidratación grave y esté en shock y es diferente estar en shock sin tener signos de deshidratación. O sea, lo que pasa es que el shock
Estos estados de hipoperfusión no solamente provienen de la deshidratación, pueden provenir también, por ejemplo, de la infección, ¿no? De la sepsis, por ejemplo, ¿no? O pueden provenir también de un origen neurológico, como el shock neurogénico, o pueden provenir de, por ejemplo, una anafilaxia, como en los distributivos, ¿no? Recordemos que el shock, en este caso, ¿de qué tipo de shock estamos hablando? Estamos hablando de un shock por pérdidas, estamos hablando de un shock hipovolémico. Entonces, si no hablamos de causas de deshidratación, ¿podríamos tener shock sin deshidratación en general? Sí, porque por ejemplo, podría ser, como te digo, por una reacción alérgica. Una anafilaxia te puede llevar a un shock anafiláctico y no estás deshidratado, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando de deshidratación, si tú me quieres hablar, ¿podría haber shock hipovolémico sin deshidratación grave? No, no creo, porque no podría ser porque por algún lugar tienes que estar perdiendo y has tenido que pasar por la deshidratación severa para recién llegar al shock si es que la causa es esa, si es hipovolémica, ¿no? Pero si estás hablando de otros tipos de shock como los que te he mencionado, sí podrías haber llegar a ellos sin haber tenido un componente de deshidratación previa, ¿no? Pero en este caso es, digamos, una escalerita, ¿no? En algún momento este niño tuvo un estado que estuvo deshidratado leve y no se le reportó los líquidos por vía oral adecuadas, por eso es que se dice que aumente los líquidos para que no pase a una deshidratación moderada, que pudo haber sido evitado si se le daba también tratamiento y finalmente ya llegó a un estado severo, ¿no? Y creo que la parte del shock sí quedó clara, ¿no? Yo puedo estar deshidratado grave con shock como sin shock. Con PA normal, como sin PA, puedo tener shock con PA normal, como con PA alterada, ¿no? Entonces, esa parte sí. Ya, listo, ¿sí? Entonces, ya sabemos en este caso de mi paciente que está chocado, si es cardiópata, si es nefrópata, si tiene desnutrición, ya yo no le pasaré 20 cc, le pasaré 10. Muy bien, entonces, ¿cómo se pasan los bolos? Eso es también importante, ¿no? ¿Cómo se pasa un bolo? Entonces, ya yo calculé cuánto le voy a sacar. Ajá, muy bien, digo, yo ya calculé que le voy a dar a mi paciente pesada 10 kilos, le voy a pasar 200 cc. Le digo a la licenciada, póngale 200 cc y la licenciada va y cuelga un cloruro, lo pone el goteo y se acabó. ¿Así es? No, así no es, porque yo necesito rápidamente expandir ese volumen que el paciente ha perdido. Entonces, como dice Diego, le pasaré entre 15 y 20 minutos más o menos, y la técnica es técnica del pull push. ¿Qué significa eso? Significa lo que se conoce como los jeringazos, ¿no? Eso es lo que debemos hacer como médicos. Si la licenciada está ocupada, todos están ocupados, tú te sientas ahí con tu paciente y empiezas a pasar tus bolos para que no se te complique, ¿verdad? Le colocan la vía, la licencia le coloca la vía, le pone la llave de triple vía y entonces conectan a lo que es un cloruro, una fase de la vía, de 1 litro, ¿no? Y al otro lado pones tu jeringa. Entonces vas moviendo porque tú sabes que la llave de triple vía se mueve para dejar pasar o impedir que pase lo que es el líquido, ¿no? Es una cuestión mecánica. Mueves para abrir, push, jalas, ¿no? Pull, discúlpame, pull, jalas el suero, lo que te dé tu jeringa, cierras para poder abrir para que pase el líquido hacia tu paciente y haces el push. Y empiezas a infundir para que de manera, en total tu bolo pase más o menos entre 15 y 20 minutos. Ahora sí, con el cardiópata, con el nefrópata, con el desnutrido, yo tenía la precaución de que el bolo no fuera de 20 cc porque es mucho volumen. También se lo podré pasar así de rápido, se lo podré pasar en 15 minutos. Probablemente no. Ajá, debería aumentarle más o menos, deberían ser 30 minutos, un poco más, seguir vigilando al paciente. Ya con ellos siempre hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Entonces ahora sí, ya sé que a este paciente deshidratado severo que vino con shock, por eso le puse el bolo, ¿verdad? Ya sé cómo lo boleé y ahora tengo que saber qué le voy a dejar ahora que ya lo boleé. Ah, ahora, ¿qué más? ¿Cuántos bolos le puedo dar a mi paciente? Ujú. De 2 a 3, dicen, ¿no? Hasta 3. Las nuevas guías te dicen de que cuando ya tú pasas el segundo, ya tienes que estar pensando de que probablemente tienes que iniciar un inotrópico. ¿Ya llama UCI? Bueno, sí, deberías ir haciéndolo, pero hay medidas que todavía puedes ir tomando. Quizás no es tan necesario que
que venga a UCI de inmediato en ese momento, porque, por ejemplo, tú puedes usar un nootrópico y le puedes poner una infusión de adrenalina a tu paciente para mejorar lo que es la perfusión, ¿no? Y quizás con eso mejora y ya no llamamos a UCI, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta. Pero es así, 2 bolos, así, 2 bolos, y podría pasar el tercero sí, pero ya en el tercero tengo que ir pensando que tengo que ver otras opciones, y mis otras opciones ya es iniciar este soporte con inotrópicos o con vasoactivos, ¿ya? Entonces, hasta ahí vamos muy bien. Ahí sería 2 a 3 bolos, perfecto. Y ahora, al paciente que viene sin shock, ¿ya? Que está deshidratado severo, pero que no tiene shock y que no le pasó bolo, o al paciente que ya le pasé el bolo y mejoró, ahora igual tengo que dejarlo en hidratación, y es la hidratación que conocemos como la rápida, ¿verdad? Entonces, aquí en la hidratación rápida, a este paciente, ¿cuánto le daré de también mi solución endovenosa que haya elegido, que tenga a mano? Le vamos a dar 100, ¿verdad? 100 cc por kilo. ¿En cuánto tiempo? Entonces lo dejaré en 3 horas, ¿no? Y aquí lo que también les gusta preguntar es que te pongas a calcular, que saques tu curso de matemática y que te pongas a calcular cuánto le daremos al paciente, ¿no? Entonces, en la primera hora, ¿cuánto le pasarás del volumen que has calculado? En la primera hora le pasaremos la mitad, ¿no? El 50%. Y después me quedan la segunda y la tercera hora. Y entonces en lo que queda le pasaré la mitad de la mitad. 25 y 25%, ¿verdad? Y eso es lo que vendría a ser la hidratación rápida. Y una vez que ya esto haya, el paciente haya superado esto y yo lo esté reevaluando, porque recuerda que todas las intervenciones que tú realizas en tu paciente la tienes que reevaluar, ¿ya? O sea, si tú le dejas a tu paciente que tome vía oral en un plan B, tienes que reevaluar que lo esté tolerando. No es dejarle una hora, volver y a la hora el paciente no toleró ni la primera toma y siguió vomitando y ya se te chocó. No, no es así. Hay que estar reevaluando. Paso mi bolo, reevalúo a mi paciente, ¿verdad? En este caso empieza a pasar la hidratación rápida, yo debo estar ahí atento, 40 minutos, volver a evaluar al paciente, volver a evaluar al paciente para ver qué necesite. Y posteriormente, si sale de esta hidratación rápida, ya darle lo que sería la hidratación de mantenimiento, ¿verdad?